Mauricio Tolosa, él es el comunicólogo. Me dice, pero es que Pau, es muy largo de explicar. Ya, pero ¿cómo no nos va a hacer un resumen? Adelante, Mauricio. ¿Cómo estás? Bienvenido. Yo le pregunto, ¿eres periodista? No, me dice comunicólogo. Pucha, yo no puedo no preguntar. Trate de explicarlo en versión breve. Mira, como hay psicólogos, hay comunicólogos, gente que estudia la comunicación. Así en breve para que no nos extendamos. Y cuando alguien dice, ay, estoy con problemas de comunicación, sea con el pololo, con el marido, con el hijo adolescente, tú eres de las personas Debería que estudian... haber a un comunicólogo, claro. ¿Ah, verdad? Claro. Pero tus intervenciones no tienen que ver con clínica, tienen que ver con academia, con estudios, con... Y con intervenciones a nivel de estrategias de comunicación. Ya, pero no estrategia de comunicarme, ¿cómo le digo a los niños con la que pareja, los tontos se aburren pero sin decirles tontos? No ya. es ese. Fíjate, Mauricio, leía tu libro y me llegó a mis manos el libro hace unos 2 días, y estaba el golpe de Estado en Egipto. Y el libro comienza contigo sentado en Managua, muerto de calor a este lado del mundo, pero pensando en lo que había pasado en Egipto el 2011 con la caída de Mubarak. Claro, exactamente. Y yo estoy leyendo... Cuando empezaba a caer. Exacto, cuando empezaba a caer. Y yo veo este libro y digo, como que se acaba de cerrar un ciclo, que claro, no tiene que ver con el libro necesariamente, pero después hubo elecciones, ¿no es verdad? Segunda vuelta en elecciones, finalmente gana el presidente Mohamed Morsi, y el día que el libro llega a mis manos cae. Dicen que los fenómenos de este tipo, y sobre todo lo que ha pasado, por ejemplo, en la primavera árabe, no se explica sin las redes sociales. ¿Tú crees que es tanto el impacto que puede realmente afectar procesos políticos? Sí, yo creo que es tanto el impacto y es bonito ese ciclo. Yo efectivamente también lo viste. Sí, me sorprendió porque justo yo empecé a escribir el libro con las primeras manifestaciones en la Plaza Tarik hace 2 años, y aparece y hay un golpe de Estado efectivamente de un proceso que se inició que lleva a otras reflexiones que las que se inician en ese tiempo. Lógico. Y que tiene que ver con que, claro, yo creo que las redes sociales son grandes movilizadores de ideas, reúnen gente, pero todavía no hemos llegado al nivel de desarrollo en que pueden efectivamente construir alternativas. Entonces, ¿qué pasó, por ejemplo, en este proceso de Egipto? La gran movilización, el 2011, fueron movimientos sociales a través de redes sociales, coordinados por Facebook, por Twitter, etcétera, con el apoyo del mundo, que lograron instalar un relato, que lograron votar a un dictador, pero no lograron construir una alternativa. ¿Será que esto tiene que ver con la física y la termodinámica? Es más fácil destruir que construir. Y quizás las redes sociales, por definición, resultan, dado que el tipo de vínculos, dado lo corta que es la comunicación, dada la poca profundidad de las vinculaciones en redes sociales, quizás resulta más fácil por esa vía votar a un régimen que levantar un régimen o una alternativa. Claro, lo que pasa es que yo creo que hoy estamos en un momento de transición, es decir, todavía no es un problema de las redes sociales el que no sepamos construir la alternativa, sino que de las personas. Si las personas nos acostumbramos a vivir en un mundo en el cual no teníamos que construir alternativas. La comunicación hasta ahora ha sido siempre muy piramidal. Desde hace 5.000 años, desde la invención de la escritura... De ahí la bajadita del título del libro, ¿no? El desplome de las pirámides. No tiene nada que ver esto con Egipto, no, a pesar de que hablamos de Egipto, también coincide... no tiene nada que ver con Keops, Kefren y Miserino, claro, digamos. Exactamente. ¿Verdad? No, tiene que ver con que los medios de comunicación, desde la invención de la escritura hasta ahora, han ido concentrándose y sumándose a la pirámide del poder. O sea, yo soy Gutenberg, yo tengo la imprenta, yo decido lo que imprimo, pongo mis piezas, las cambio, paso los papeles o lo que hayan sido en esa época, yo decido. Oye, y hasta hace un tiempo, en nuestro país, yo soy la dueña del medio, yo edito, yo decido y yo comunico en esa pirámide hacia abajo. Exactamente. Entonces los ciudadanos estamos abajo y nos llega esta información, este relato, esta mirada sobre el mundo, y no tenemos posibilidades de conversar con otros, sino que vemos la televisión en la casa y decimos, yo no estoy de acuerdo, a mí eso no me gusta, pero finalmente no tengo cómo reaccionar. Claro, es algo con el que duerme al lado de una, digamos, que, uy, mira, pero claro, eso no es una red. Claro, y que si está durmiendo... Claro. Pero y las redes sociales cambian esa dimensión y generan una comunicación en la cual, por ejemplo, hoy día tú ves que cuando vemos televisión, la gente está comentando a través de las redes qué está pasando. Bueno, a mí una de las cosas que más me hace feliz de Twitter, por ejemplo, es que yo tengo, con los años me he ido poniendo media viejita, parece, y tengo la mala costumbre que yo veía antes en viejas, digamos, de hablarle a la tele, ¿no? Claro. Ay, mijito lindo, ¿cómo dice esa tontera? Pero pregúntale, no sé qué. Y ahora, claro, lo hago a través de Twitter, lo canalizo así, y me encuentro con otras viejas chotas que están haciendo lo mismo que yo. O viejos, para acaso, ¿no? Y jóvenes también. Sí, porque sí, lo digo como... Claro, hay mucha gente hoy día, entonces se puede ir construyendo esa opinión, pero
yo creo que los seres humanos todavía vivimos dentro de la comunicación de la pirámide. Es decir, todavía no hemos logrado aprender a usar las redes sociales de una manera colaborativa. Nos falta conciencia del poder que tenemos en la sumatoria del vecino, del vecino, del vecino, Exacto. del vecino. Lo que pasa es que cuando tú tienes una historia de la comunicación en la cual has vivido durante 5.000 años, aprender a este fenómeno que lleva 5 años, 10 años, significa cambiar realmente tus valores, tu confianza en el otro. Hoy día tú necesitas, para usar las redes de una manera potente, colaborar con el otro, confiar en el otro. Pero hay ciertos vectores biológicos, Mauricio. Nosotros hemos evolucionado por mucho más de 5.000 años para tener ciertos vínculos de confianza, pero que esos vínculos de confianza tienen que ver con la comunidad pequeña, ¿no? Más allá de que yo pueda vivir en una ciudad muy poblada, pero siempre mi círculo de intimidad, digamos, está compuesto por 200 personas, por decirte, ¿no? Los compañeritos de trabajo, en fin. Y el cara a cara sigue siendo importante, el olor del mamífero Totalmente. que está al frente. Y eso ya es algo que las redes sociales, por más que se perfeccionen, uno no vislumbra que puedan lograr. Pareciera que hay algo en la comunicación cara a cara Sin duda. que sin no, duda. sobre todo respecto a la confianza, Totalmente. O sea, que no se puede reemplazar. Absolutamente. O sea, la comunicación es construir comunidad con el otro, y la mejor comunidad es la comunidad cara a cara. O sea, nada reemplaza el verse a los ojos, ese olfato de mamífero que dices tú. O sea, sin duda. Pero dentro de eso, y tomando en cuenta que existen medios de comunicación, evidentemente las redes sociales nos ponen mucho más cara a cara y mucho más en una posibilidad de contribuir, colaborar, co-crear, que la televisión. Si en la televisión tú estás sentado solo en tu living o en tu pieza, mirando la tele, y obligado tú dices a tirar algún comentario al aire que nadie escucha. Claro. En cambio, en la red social se genera esta posibilidad de que tú empiezas a colaborar, a confiar, a crear con gente que puede estar tu vecino, pero puede estar también en España o en México o en cualquier parte. Y yo me imagino que le pasará a la gente que nos ve. A mí me pasa que hay ciertos tuiteros o tuiteras con los que yo nunca he estado en 3 dimensiones. Y sin embargo, es tanta la comunicación diaria que uno ya siente que son un poquito como tus amigos, mis amigos. Claro. Y uno realmente es como medio absurdo, sobre todo para nuestra generación, que no nació con internet, digamos, ni con redes sociales. Pero no, mi amigo de Twitter, mi amiga de Twitter, todavía a mí me da un poquito dolor de guata. En términos de cosa más rara, pero la verdad es que uno tiene amigos de Twitter. Exactamente, y vamos a tener cada vez más amigos de Twitter. Ahora, lo más bonito es cuando los amigos de Twitter pasan al cara a cara. Bueno, claro. Es decir, cuando empiezan a generarse de repente ciertos esos grupos de Twitter, porque nos encontramos, la gente se conoce y genera nuevas dinámicas. Entonces, el punto es que de repente le cargamos a Twitter o a Facebook o a las redes sociales una serie de demandas que nunca se las hicimos en la televisión. Y en realidad cuando pensamos en las redes sociales tenemos que pensar que es un medio de comunicación más, es decir, es como la televisión, pero hoy día interactiva, horizontal, democrática, con posibilidades de expresión. Y con la gran diferencia que la televisión siempre ha sido unidireccional, salvo Exactamente. ahora con la llegada a la televisión digital, que todavía... Pero es un mínimo, Claro. claro. O si es que uno tiene la suerte que la persona que está en la tele esté conectada y te conteste. Pero en general la televisión no tiene que ver con una flecha que va desde la tele hacia mí. Y el periódico es lo mismo. Claro. O sea, así han sido los medios de comunicación siempre. Pensaba a propósito del periódico de esto de la pirámide, ¿no? A uno le enseñaron en la escuela de periodismo sobre la pirámide invertida. Pero aquí se invierte la pirámide ya no a efectos del contenido de esta crónica, sino que se invierte desde que ya no es el editor que está en la punta, en la pirámide tradicional, o el dueño del medio, sino que somos nosotros los que podemos hacer la pauta, ¿no? Exactamente, ese es un gran cambio. Es decir, antes había la posibilidad, ¿no es cierto?, que desde un canal de televisión, o 2, o 3, o 4, se instalara una versión oficial de los hechos. Hoy día esa versión oficial es permanentemente cuestionada por los tuiteros, los facebookeros, etcétera, y se va generando entonces una multiplicidad de relatos. Ya no es tan fácil instalar el relato único y decir, bueno, este es el relato del poder. Y eso está cambiando completamente las dinámicas políticas, políticas a nivel de gobierno y ciudadano, pero también a nivel de la empresa con sus consumidores. Ahora, los sistemas complejos, estos que hablan de las redes, ¿no? De esto de enredarse, son complejos en una de sus acepciones de complejo, digamos, son enredados, son difíciles de controlar, o son por definición incontrolables, ¿no? Porque precisamente no están organizados jerárquicamente. Pero yo creo que la gracia de la jerarquía en cualquier cosa es que permite ordenar más rápidamente. Vamos a organizar, no sé, pues organicemos una fiesta, un cumpleaños infantil. Ya, tú haces esto, yo hago esto, tácate, en 2 minutos, organizando verticalmente lo hicimos. Yo no sé si es la mejor manera, pero ciertamente es efectiva para ciertas organizaciones. Uno de los defectos o de las falencias que tiene, o quizás simplemente una de las características que tiene esto del enredo, de estar enredados, es que es mucho más difícil articular un mensaje
tac, o hacer una receta de cocina, hacer un queque, digamos, entre una red Exactamente. de tuiteros, es probablemente una buena receta para que quede cualquier cosa. Claro, yo creo que esa es una de las grandes deficiencias de las redes sociales hoy, porque todavía no hemos aprendido a utilizarlas. Estamos recién generando los primeros, pienso, 5 años versus 5.000. Entonces, recién estamos aprendiendo a coordinarnos en las redes sociales. ¿Qué viene? ¿Cómo te lo imaginas? Porque tú tienes cara de optimista. Sí. Y además tu libro denota mucho optimismo Sí. respecto del futuro de la comunicación y de las posibilidades de las redes sociales. Pero ¿cómo te imaginas o cómo vislumbras o cómo proyectas tú que puede hacer esto? O sea, yo me imagino que vamos a entrar en una era de colaboración y de confianza en la cual vamos a poder utilizar estas redes, por ejemplo, para usar o para resolver los grandes problemas que tiene la humanidad hoy día. Cuando tú dices que efectivamente es más fácil ponerse de acuerdo entre pocos y establecer, digamos, un cierto orden y jerarquía, es cierto, pero eso también en la medida en que tú estás buscando conservar un cierto sistema. Claro. Cuando tú necesitas responder a los desafíos que hoy día Cierto. tenemos, cambio climático, ecología en todas sus dimensiones, pobreza, No, lo vertical hambre, empobrece, agua, porque además o sea, lo vertical habla de que yo voy a hacer el queque con mi receta. Y esa Claro. es una. Y quizás, Y hoy día claro, me estoy necesitamos perdiendo. mirar a otro lado. Cierto. Necesitamos nuevas ideas. Cierto. Y nuevas ideas que podamos conversar en el respeto. Necesitamos integrar. Si hoy día ya este modelo de la jerarquía es bastante excluyente. Y hoy día la expresión múltiple, nuestro choque continuo entre las diferentes culturas, las migraciones, nos obligan a negociar, a coordinarnos, a confiar de otra manera que la que lo hemos hecho hasta ahora. Y mira lo que me pasa, negociar, coordinar, confiar, son fundamentales todos como parte sine qua non de esta lógica social y colaborativa y de redes. Sin embargo, países como el nuestro parecieran estar con cierta desventaja comparativa. Tú ves encuestas, por ejemplo, de estudios de Latinobarómetro respecto de la confianza interpersonal o Exactamente, sí. incluso más que las instituciones, estoy pensando en la confianza para con el par, Sí, ¿no? sí, totalmente. Y en países como el nuestro es altísima y preocupantemente, digamos, desconfiados. Claro. Somos muy desconfiados, mucho más, por ejemplo, que Nicaragua, que Venezuela, que yo no sé si es nuestra historia reciente, si es que el golpe de Estado, por ejemplo, y la fractura institucional que se produce y esta polarización tienen que ver, yo no imagínate, no soy sociólogo ni comunicóloga, la verdad es que no lo sé, pero hay algo que es distintivo y que ciertamente no tiene que ver ni con la geografía ni con los genes de los chilenos. Y eso me pregunto si no nos podría dejar un poco más atrás en los desafíos que vienen. Sí, yo creo que esos desafíos son súper importante, qué bueno que lo toques. Por ejemplo, hoy día nosotros seguimos evaluando la educación en Chile y decimos con gravedad hay un 25% de los niños que no saben, que no entienden lo que leen. Yo me atrevo a decir que me harto Y más. puede ser más. Ahora, si no entienden lo que leen, es bien poco probable que entiendan lo que escuchan. Sí, claro. Que es una cosa que es bastante obvia. Entonces uno dice, bueno, pero estamos recién buscando una educación para lograr hacer que la gente lea. Y hoy día estamos en una era digital en que lo que necesitamos es que la gente sepa hacer videos, que sepa hacer imágenes, que sepa escribir, construir textos cortos, textos largos. O sea, Sí, pero pareciera ser que la lectura, la lectoescritura, digamos, son la base del lenguaje mínima. Y por lo tanto la base mínima para Exactamente. Es imposible pensar en que yo le enseñe a alguien a hacer un video si no no es capaz sabe, de leer las instrucciones para aprender la máquina. O sea, Exactamente. Entonces nos estamos quedando muy atrás. O sea, nuestra expectativa hoy día es que la gente aprenda a leer, cuando deberíamos estar pensando que la gente puede hacer un video. Claro, A eso me claro. refiero. Es decir, y eso implica que efectivamente como país tenemos que hacer un salto en nuestra manera de aprender a comunicarnos, a convivir con el otro, y eso no tiene que ver con Twitter, ni tiene que ver con las teclas, tiene que ver con educación básica, con los colegios, con las familias, y ahí yo creo que es una dimensión de la política, de la convivencia, que no estamos asumiendo en todo su rigor. pero ¿cómo asumirlo? Ahí está. ¿Cómo asumirlo? Nos miramos todo al espejo, nos vamos al psicoanalista, hacemos terapias de grupo. ¿Cómo se hace finalmente? No, yo creo que hay que generar una conversación primero sobre ¿es importante o no es importante? Una vez que uno decide si es importante, hay 1000 maneras de ir asumiéndolo. Hay que cambiar los programas de estudio, hay que generar una responsabilidad, hay que generar conversaciones en los medios de comunicación, hay que cambiar la cultura. O sea, no se trata de hacer una ley que diga ahora todos van a confiar. Que nos gustan las leyes, pero que nos encanta la ley. Nos faltará claro. algún candidato que lo quiera hacer por ley, Claro. porque es una de las taras de todos nosotros, Pero el pareciera. punto es cómo generamos esa conversación en la sociedad, cómo generamos cultura de la convivencia. Y eso es largo, o sea, también uno a veces dice, bueno, esto hay que resolverlo mañana. No, no es un decreto, es iniciar un camino
en el cual el país vuelve o recupera o empieza a convivir con el otro de una manera democrática, respetuosa, en la confianza. Y probablemente un camino en que es mucho más importante el recorrido que el destino, porque probablemente Claro, sea un destino al que no se llegue nunca. Exactamente. ¿No? Es como correr en la trotadora, ¿no? Exactamente, claro. Pero lo importante es subirse a la trotadora. Exacto, o sea, decidir subirse. Sí. Y aquí el punto es que todavía no hemos tomado esa decisión. Entonces seguimos en la desconfianza, seguimos en la exclusión. Si tú ves algunos de los discursos, por ejemplo, hoy día en pleno campaña política en Chile, o sea, la exclusión es bárbara, es decir, y el que no está de acuerdo conmigo es un extremista de acá, un extremista de allá. Es la otra edad, ¿no? Claro, entonces yo creo que las redes sociales lo que hacen es que develan este nivel de desconfianza, este nivel de agresión en el cual estamos conviviendo. Ahora, el punto es cómo pasamos al otro lado. Claro. Pero eso no es de las redes sociales, eso es de los seres humanos. No, claro, las redes sociales no pueden ser mejor ni peor que los humanos que las componen finalmente, ¿no? Exactamente. Cierto. Mauricio, por último, ¿quién imaginas tú que sea el público para quien escribiste tú este libro? Tú. Bueno, cumplido, ya lo leí. No, yo creo que es un libro que puede leer cualquier persona. Es decir, es un libro que tiene que ver con la comunicación humana, no con las redes sociales. Es decir, tiene que ver con cómo nosotros utilizamos estas redes sociales para hacer una mejor comunicación y hacer una mejor humanidad. Entonces, desde esa dimensión, el énfasis no está en la pantalla y en las teclas, sino que está en cómo nos comunicamos los seres humanos. En esa perspectiva, es un libro que para mí, yo lo escribí para todos los ciudadanos, para todos los clientes, pero también para quienes tienen la posibilidad de tomar decisiones sobre estos temas, porque esta transformación del poder, esta transformación de la pirámide, le está poniendo a los gobiernos, a las empresas, a las grandes instituciones, un desafío muy importante, que es cómo incluyen estas grandes comunidades en su propia toma de decisiones y en el diseño de su futuro. O sea, para el ciudadano común y también para ese ciudadano que por su trabajo o su posición en la sociedad tiene una suerte de llave maestra. Exactamente, que puede tomar decisiones y que puede iniciar procesos. Hoy hemos hablado de las pantallas. Bueno, te quiero invitar a otro tema, a propósito de pantallas y televisores, a que me acompañes a contestar la encuesta Terra del día. Ya. Mire, la autoridad suspendió las ventas telefónicas de servicios de cable, celulares, internet, por los abusos denunciados en un programa de televisión. ¿Qué te parece? Primero, que la autoridad es incompetente para proteger a los ciudadanos de los abusos. B, que el abuso y la codicia de las grandes compañías no tienen límite. Y C, que es una contundente reacción de la autoridad, y la celebro. Esto de haber prohibido que se venda por teléfono, no todo, el llame ya puede existir, pero al menos para estos efectos. ¿Qué te parece? ¿Que la conteste? Claro, como un ciudadano más. Sí, a mí me parece importante que se regule. Es decir, yo creo que es bueno que haya, digamos, un máximo posible desarrollo tecnológico y de oferta, etcétera, pero es importante que haya una regulación que proteja a los ciudadanos, sobre todo que son personas que creen y confían muchas veces que están contratando un servicio y que... O sea, si caemos en el cuento del tío, no vamos a caer en alguna de estas, ¿no? Exacto. Creo que será como que es una contundente reacción y que está bien, que se haya prohibido mientras no se pueda regular mejor. Sí. A ver, ¿qué opinan ustedes? A ver, un 30% casi. Estoy con presbicia, jefe, pero no tanto, ¿ah? Que la autoridad, no, la verdad que lo mío es hipermetropía. Que la autoridad es incompetente para proteger a los ciudadanos de los abusos, es la opinión del 30%. El 33%, más o menos, dice que el abuso y la codicia de las grandes compañías no tienen límite. Sí, yo creo que el abuso y la codicia del ser humano no tiene límite. Lo que pasa es que cuando está en una gran compañía se magnifica, claro. Pero no creo que sea monopolio de nadie el abuso y la codicia. Y que es una contundente reacción de la autoridad, que es lo que comentábamos con Mauricio. Y eso es la opinión del casi 37,5% de ustedes. Mauricio, quiero agradecerte que hayas venido a visitarnos, a comentar este libro. Y además me encantó esta casualidad como mágica que se dio. Cierre de círculo. Cierre de círculo con Egipto, pero además con el título del libro. Claro. Es como que todo calza pollo. Todo calza pollo. Muchas gracias. Que estés muy bien y bien. gracias por traerme el libro de regalo. Muchas gracias. Pasa. Chao.